Somos hijos de Dios, pero la verdad que a veces nuestra vida de fe no es nada fácil. A veces somos hijos de Dios, pero hay problemas en nuestros matrimonios, o en nuestra relación con los hijos, o relación con otras personas. Hay problemas también en el trabajo. ¿Cómo podemos estar haciendo que funcionen todas esas cosas? El Señor quiere que estemos renovando, una palabra muy importante. Quiere que estemos renovando nuestras vidas. Por supuesto, la única manera de poder renovarnos es con el Evangelio tan precioso que Él nos ha dado. Es la única manera. Me acuerdo una persona que era muy allegada a mí y la verdad, esa persona no conoce al Señor, pero él siempre decía que era muy bueno, era una persona muy buena, se consideraba él mismo que era muy bueno y que siempre lo hacía bien. Y de verdad se lo creía. Pero claro, desde fuera era totalmente falso, por supuesto. Es más, tenía muchos problemas, pero él siempre decía que él lo hacía todo bien. Un día, pues le pude compartir la palabra y le llevé una Biblia y dije, a ver, ¿puedes leer eso? Y eran los 10 mandamientos. Y empezó a leerlos, ¿no? Entonces, al ir leyéndolo, cada mandamiento, pues ya le cambiaba la cara al leerlo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que no estaba cumpliendo ninguno, ¿no? Entonces ya, como no sabía qué decir, me dice, bueno, yo soy bueno, pero tampoco es que sea un santo, me dice, ¿no? Porque ya no sabía qué decir. Y la verdad que no hay justo ni a uno, la palabra es la verdad. Y el mismo Señor Jesús, cuando ese joven rico se acerca y le dice, maestro bueno, él también le dice, no, solo Dios es bueno. Si tú me consideras solo como un maestro, no soy bueno, solo Dios es bueno. Y es verdad, solo Dios es bueno. Y todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. La palabra se cumple perfectamente. Por eso, realmente, en ese estado nuestra vida no funciona. Y la única manera de poder cambiar nuestras vidas, de poder renovarnos espiritualmente, es solo a través del Evangelio de Jesús en Cristo. Es la manera que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni en uno. Todos hemos nacido con pecado. Y en ese estado, las vidas, las familias, no funcionan nada bien. Por eso solo a través de Jesucristo, a través de creer, de recibir a Cristo en nuestras vidas, podemos tener esa primera renovación espiritual. Por eso dice la palabra que a través del Evangelio hemos pasado de muerte a vida. Y también dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, por gracia de Dios, somos sus hijos. Es por la obra de Cristo. Hemos sido justificados por la obra de Cristo, solo por Él. Y aunque somos hijos de Dios, tenemos ya todas las bendiciones, pues, como decía al principio, nuestra vida realmente en muchas áreas no está funcionando. ¿Por qué es eso? Porque estamos enfocándonos en otras cosas. Cosas que igual no es que sean malas de por sí, pero ese tipo de cosas, todo lo que no es el Evangelio, no nos da verdadera respuesta. Nuestra vida de fe no funciona porque estamos disfrutando con otras cosas. Cosas que realmente no pueden darnos la verdadera vida. Por eso, en ese estado, aunque seamos hijos de Dios, vienen problemas continuamente. En ese estado tenemos peleas, nos enfadamos, explotamos, e incluso, si seguimos así, podemos ponernos enfermos. Por eso necesitamos recibir esa renovación. Necesitamos renovarnos.
porque así es muy difícil. Y Dios a veces permite una situación límite, que a lo mejor parece ya que hemos caído grandemente, que no funciona nada, pero no es el final, es un nuevo comienzo que Dios quiere darnos. Dios, a través de eso, lo que Él quiere es renovarnos. Necesitamos renovarnos. ¿Y qué? ¿O a través de qué tenemos que recibir esa renovación? Tenemos que recibir esa renovación, por supuesto, en el Evangelio. Porque el Evangelio es tan precioso que Dios en él, por su gracia, ya nos ha dado todas las cosas. Pero el problema es ese, que somos hijos de Dios, pero vamos buscando en otras cosas o no nos damos cuenta del valor, del poder del Evangelio y estamos buscando en otros lados. Ahí no funciona. O a lo mejor nos acostumbramos. Cuando recibimos el Evangelio, hay una etapa que se llama el primer amor, ¿verdad? Estamos súper felices, saltando, orando 24 horas, predicando del Evangelio a toda persona que nos encontramos de manera natural, ¿verdad? Porque estamos emocionados 24 horas. Pero luego, pues, empiezan conflictos, problemas y empezamos a desanimarnos, ¿verdad? Cuando realmente ese estado es el estado normal de un hijo de Dios, o debería ser lo normal. Eso no es el primer amor, tiene que ser el amor eterno ya para toda la eternidad. Pero la realidad es que no lo estamos experimentando así. Porque empezamos a ver el Evangelio a nuestra manera. Y esto ya pasaba desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dio el Evangelio por primera vez. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y ellos lo traspasaron a sus hijos, ¿verdad? A Caín y Abel. Pero Caín y Abel, aunque habían recibido el Evangelio, sabían que la única manera era a través de Cristo, a través del sacrificio de sangre, que representa, es un tipo de Cristo. Cuando fueron a dar culto a Dios, Caín, ¿cómo se presentó delante de Dios? Él era agricultor y llevó los mejores frutos, espectaculares. Pero era algo muy bonito, de muy buen aspecto, pero no era la manera de Dios, era la manera de Caín, ¿verdad? Él se había inventado esa manera, no era la manera del Evangelio que había recibido de sus padres. En cambio, Abel lo hizo a la manera de Dios, ¿verdad? A través del sacrificio de sangre. Por eso, ese sacrificio de Abel subió, lo aceptó, le agradó a Dios, pero en cambio el de Caín no le agradó a Dios. Y es por eso. Empezamos a hacer del Evangelio, por no estar disfrutando de él, como una religión. Es decir, voy el domingo a la iglesia, y es algo muy bueno y muy importante, pero luego el lunes, bueno, ahora mi vida ya la domino yo, tengo que hacer yo a mi manera, tengo que buscarme la manera para triunfar, buscar mis planes. Y luego, sí, durante el día hay un ratito que oro o escucho incluso un mensaje, pero está muy bien, recibo mucha gracia, pero luego pues sigo viviendo a mi manera. Y es facilísimo caer ahí, es facilísimo acostumbrarnos y hacer como si fuera una religión. Pero eso no es el Evangelio. Eso no funciona. Estamos haciéndolo nosotros. No funciona. Y también Jacob, él era un experto en hacer las cosas a su manera. Aunque había recibido ese evangelio precioso a través de su madre Rebeca, él, como su nombre indica, era un engañador. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizaba humanismo continuamente. Engañaba a todo lo que se le cruzaba delante y lo engañaba. Tenía esa naturaleza, ¿verdad?, de hacer él las cosas, de conseguirlas, incluso las cosas de Dios. Hacía las cosas de Dios, pero las hacía él. Y por supuesto, eso no funciona, trae problemas continuamente. Por eso llegó un punto, llegó un horario en la vida de Jacob que ya no podía engañar más. Ya tenía una gran familia, tenía grandes riquezas y regresaba, como Dios le había dicho, a Canaán.
pero de repente le llegó una noticia: su hermano Esaú salía a visitarlo, pero salía con 400 soldados. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a matarlo a él y a su familia, iba a exterminarlos totalmente. Y por supuesto, ahí llegó por primera vez una situación en la vida de Jacob que le superaba. Ya con todas sus tretas, humanismo, sabiduría humana, eso ya no había manera de poder arreglarlo. Y además le tocaba lo que más amaba a Jacob: su familia y su economía. Y Dios, por su gracia, dentro del proceso que tiene en nuestras vidas, ahí nos lleva a ese horario. No es un horario para terminar, es un horario para renovarnos. Y eso es lo que hizo en la vida de Jacob. Por eso, allí en Peniel, dice que estuvo clamando, orando, luchando con un ángel toda la noche, ¿verdad? Ahí de verdad empezó a orar, a clamar, y allí hubo un cambio en su vida. Fue renovado. De Jacob, que era el engañador, el Señor le puso un nuevo nombre: Israel, príncipe de Dios. Por eso, ciertamente, allí él se dio cuenta que solo el Evangelio, solo a través de Cristo, todo lo demás no funciona. Solo Cristo es la manera de Dios. Y este Evangelio es poderoso, es completo. En él tenemos todas las cosas. No hay que estar aferrándose en otras cosas. Puede que estemos aferrándonos a otras cosas, pero es tiempo de renovarnos. Por eso tenemos que empezar a darnos cuenta que solo el Evangelio de Jesús, el Cristo, es poder de Dios para salvación. Es la única manera, la manera perfecta que Dios nos da. Por eso, a través de ese cambio de Jacob, que se aferró solo al Evangelio, Dios hizo un milagro. Cambió el corazón de Esaú y lo abrazó, lo amó, lo perdonó. Eso es la obra de Dios. Pablo, él pudo llegar a ese punto, por eso Dios lo utilizó grandemente. Pablo pudo decir en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo, ciertamente, el Evangelio era suficiente para él. Y ese es el estado que tenemos que tener. El Evangelio tiene que ser suficiente para nosotros. No hace falta más cosas. Ahí Dios nos ha dado todo. No importa el problema, la dificultad. No hace falta buscar otras cosas, apoyarte en otras cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que darnos cuenta que Cristo es suficiente. Ahí realmente es la verdadera respuesta. No solo suficiente, es completo. Por eso en Colosenses 2:10 Pablo está confesando: y vosotros estáis completos en Él. En Jesucristo estamos completos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Dios, por su gracia, nos lo ha dado a través de Cristo. Y eso es lo que tenemos que renovar. El Evangelio no es algo más. No, es todo, tiene que ser suficiente, completo, cada día, cada minuto, cada segundo para nosotros. Y eso es lo que Pablo pudo experimentar. Por eso, para Pablo, este Evangelio era el conocimiento más alto. Para él era todas las cosas. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir, su vida, toda su vida, era Cristo. Y ese Evangelio hay que renovarse y que el Evangelio sea todas las cosas para nosotros. En el trabajo, en el gimnasio, cuando vamos a pasear, cuando estamos estudiando en la biblioteca, en todo momento, ver todo a través del Evangelio, todo para el Evangelio, todo para proclamar el Evangelio, todas las cosas. Esa es la renovación más importante que tenemos que estar experimentando.
Es que es difícil, no funciona esto, no funciona lo otro. Dios quiere que estemos renovándonos. Por eso, conforme a esta palabra, que estemos renovándonos, ¿dónde? En el Evangelio. Que nos demos cuenta, de verdad, que Jesús el Cristo es la verdadera y única respuesta que Dios nos da. Hay que aferrarse a Él cada día, en todo momento, entregar todo lo que somos, lo que tenemos, para este precioso Evangelio. Por eso Pablo en Romanos 16, 25, él dijo, mi Evangelio. Toda su vida era el Evangelio, personalizó totalmente toda su vida, todo lo que era, todo lo que tenía en el Evangelio. Esa es la renovación más importante que tenemos que hacer. Ahí, ciertamente, todo va a empezar a funcionar. ¿Cuál es la segunda renovación? Tenemos que renovarnos en la oración. Eso es muy importante. La oración es la manera de disfrutar de todas las bendiciones, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay que empezar a renovar la oración. Yo, la verdad, pensaba que oraba mucho, la verdad. Yo digo, últimamente estoy orando mucho. Y un día, pues me fui a hacer deporte, a caminar por la montaña, y estaba andando en ese pasaje tan precioso, ¿verdad? Y había un hombre mayor que estaba un poco renqueante y estaba allí, delante de mí. Entonces, cuando me fui acercando a él, me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque estaba haciendo unas oraciones en voz alta que se oían desde lejos. Y ahí continuamente era un mantra. Y me di cuenta pues que era un adivino, que estaba haciendo sus oraciones a los demonios. Por supuesto, él no era consciente, ¿no? Pero ahí continuamente fuerte, ¿no? Yo lo escuché y la verdad me quedé un poco como avergonzado. Digo, uy, este hombre cómo está orando, ¿no? No tiene ninguna vergüenza, orando en voz alta continuamente. Y nosotros que somos hijos de Dios, ¿cuánto oramos de verdad? Nosotros que oramos al Dios único y verdadero y que ciertamente nos da gran poder, gran respuesta a la oración, y no oramos, pensamos que oramos mucho, ¿no? Yo pensaba eso, pero la verdad que ese hombre me avergonzó. Y claro, como estaba así orando, pues yo, ¿qué hice? Pues empecé a orar también, ¿no? Empecé a orar, yo también voy a orar, y empecé a orar fuerte, sobre todo para que ese hombre pudiera conocer el Evangelio. Entonces seguí caminando y ya pasó pues casi una hora, y al regresar me volví a encontrar con ese señor. Y al pasar cerca de él otra vez, no había parado de orar continuamente, todo ese tiempo estaba orando. Y otra vez me di cuenta, porque yo ya había parado de orar hacía rato. Ciertamente, este hombre está dando su vida en oración. Por eso, la verdad, que gente que está orando a Satanás sin saberlo, pero reciben un poder limitado, ¿verdad? Que están moviendo a la gente, a la sociedad, incluso los élites de este mundo. Y nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos el respaldo del trono celestial, que tenemos promesas de respuesta de la oración, y que a través de la oración podemos estar disfrutando que Dios vivo está con nosotros, y realmente, la verdad, que no oramos. Oramos a lo mejor oraciones centradas en nuestros intereses, en nosotros mismos. Por eso tenemos que estar renovando la oración. Pedro, los discípulos, aunque habían estado 3 años y pico con el Señor y vieron muchas veces cómo el Señor oraba, que eso sería algo tremendo verlo orar, hasta el punto que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque era sorprendente la manera como oraba el Señor. Pues aún así, ellos no oraban mucho. La noche del Getsemaní, cuando el Señor iba a ser entregado, el Señor, que sabía la situación, se fue a orar, se llevó a los discípulos más cercanos para que oraran de allí. Dice que el Señor estuvo orando en esa situación tan difícil, incluso que salía sangre. Pero ellos se quedaron durmiendo. Ni una hora podían orar.
Esa era su realidad. Por eso su vida de fe no funcionaba. Y por supuesto, vino un gran problema, ¿verdad? Cuando lo tomaron al Señor, todos salieron corriendo. Y Pedro, que fue un poquito más valiente, llegó hasta el patio, allí se estaba calentando, pero una criada dijo: tú eres uno de ellos. Y ahí, como sabemos, el Señor le había dicho previamente, Pedro negó 3 veces al Señor. Y lloró amargamente cuando el Señor lo vio. Cantó el gallo. Y Pedro pensaba que todo había terminado, pero después de que el Señor resucitado fue a ellos, los llevó al monte del Olivar, los concentró en la palabra, en la oración, vemos que se renovaron totalmente a través de esa dificultad. Hubo una renovación en sus vidas, con la palabra, con el Evangelio, pero también con la oración. Por eso en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos, dice que estuvieron prácticamente 10 días perseverando en oración y ruego. Estaban orando continuamente, 10 días, hasta que el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Luego en Hechos 3 vemos que Pedro y Juan, a la hora novena de la oración, iban al templo a orar. Ya habían renovado totalmente la oración. Por eso pudieron recibir esa plenitud del Espíritu Santo y Dios los empezó a utilizar grandemente. Y eso es lo que también tenemos que renovar. Primeramente el Evangelio, solo apoyarnos en Jesús el Cristo, donde Dios nos ha dado todas las cosas. Y segundo, renovar la oración. Esa oración que ciertamente Dios nos da gran respuesta. Por eso, al levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Al abrir nuestros ojos, tenemos que empezar a darle gracias a Dios. Tenemos que empezar a poner el día delante del Señor. Durante todo el día, orar con cada acontecimiento, con cada encuentro, con cada problema que surge. Hay que orar. Si estamos orando durante el día, veremos que esos problemas no son tal, son respuestas realmente. Pero si no estamos orando, no lo vamos a ver, vamos a estar quejando, engañándonos. Por eso hay que renovar la oración 24 horas. Y también antes de dormir es importantísimo que estemos haciendo esa oración profunda para recibir sanidad, para poder estar chequeando esas respuestas que Dios por su gracia nos ha dado durante todo el día. De esa manera vamos a experimentar esa oración 24 horas. Vamos a experimentar ese poder espiritual, vamos a recibir sanidad y vamos a ver todo totalmente distinto. Pablo, él también tenía ese tipo de oración. Por eso en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Eso es 24 horas, ¿verdad? Y también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando hay afán, cuando hay preocupación, dice, no os preocupéis, no os afanéis, sino que oréis, que cambiéis toda esa ansiedad en oración. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la oración que tenemos que renovar constantemente para poder disfrutar que Dios vivo está con nosotros 24 horas. Hasta el punto oró Pablo, disfrutó de la oración que en 2 de Corintios, capítulo 12, dice que fue hasta el tercer cielo. Ese es el tipo de oración profunda que estaba experimentando Pablo. Por eso, ciertamente Dios lo pudo utilizar de esa manera tan tremenda. Y tenemos que estar renovando, de verdad, la oración. Pensamos que oramos, pero hay que estar renovando la oración, empezar de verdad a orar 24 horas. Va a cambiar totalmente nuestra vida espiritual. De esa manera podremos renovar algo muy importante, que es el evangelismo. Y si renovamos
el Evangelio, todo en el Evangelio, disfrutando del Evangelio, si renovamos la oración a través de la cual disfrutamos de todas las cosas, ciertamente veremos que todas las evidencias, todos los acontecimientos son para que el nombre de Jesucristo sea proclamado, para cumplir la evangelización. Y me acuerdo hace años que era el responsable de un negocio familiar, una llamada de la policía, serían las 3 de la madrugada, yo estaba durmiendo plácidamente y sonó el teléfono y era la policía. ¿Y qué noticia me querían dar? Que habían entrado a robar al negocio y que la persona que estaba robando estaba dentro del negocio y la policía fuera. Y necesitaban que fuera allí para abrirles la puerta y lo pudieran capturar. La verdad que no era una situación ni agradable ni bonita, y menos que te despierten así, ¿verdad? Bueno, yo empecé a orar, ya tomé el carro, me dirigí hacia allí, y cuando llegué, pues ciertamente estaba la persona que estaba robando allí dentro, abrí la puerta, entró la policía y lo capturaron. Y recuerdo que este hombre, al salir, decía: yo no he robado nada, yo no he robado nada. Había destrozado todo y decía que él no había sido, ¿no? Cuando lo sacaban de allí esposado. Entonces yo me di cuenta que era una persona que no estaba muy normal y empecé a orar. Un día, uno de sus familiares, que era una familia muy conocida, una familia muy peligrosa, vinieron a visitarme y yo pude hablar con ellos orando y les compartí el Evangelio. Pude ir a su casa y a toda la familia le compartí el Evangelio. Porque ese acontecimiento, como yo estaba orando, me di cuenta que Dios tenía un plan ahí. Y por supuesto, era proclamar el Evangelio, porque ¿cómo podía cambiar esa persona, esa familia? Su verdadero problema era un problema espiritual. Y ese acontecimiento, que era algo tan desagradable como que te roben, pero Dios utiliza todas las situaciones para que podamos proclamar el Evangelio. Pero si no nos aferramos solo al Evangelio, si no estamos orando 24 horas, no lo vemos, nos sentimos mal y no nos estamos dando cuenta de la gran respuesta que Dios nos está dando. Por eso Dios obró y le pude compartir a toda la familia, incluso a esa persona que había robado, le hablé del Evangelio y pude arreglar que pudiera ir a un centro para pudiera ser desintoxicado y conociera el Evangelio, un centro cristiano. Pero previamente había un juicio y yo fui a declarar. En ese juicio, delante del juez, abogado, fiscal, los policías y un montón de gente, yo estaba orando y también Dios me dio oportunidad, delante de todos, pude proclamar sobre Jesús el Cristo. Y Dios obró. Ese juez, Dios tocó su corazón y permitió que este muchacho, en vez de ir a la cárcel, fuera a ese centro para que pudiera recibir ayuda. Ciertamente, todas las dificultades, todos los problemas, son en realidad para los hijos de Dios que estamos por su gracia dentro del pacto, son oportunidades para proclamar el Evangelio. Y José podía disfrutar cada día de este Evangelio, era todo para él. Y él oraba 24 horas. Por eso cuando fue por sus hermanos vendido como esclavo, él sabía que no era esclavo, sino que iba allí como evangelista. Cuando fue introducido en prisión, acusado falsamente por la esposa de Potifar, él no dijo ni una palabra. Que su esposo no sabría cómo era su esposa, por supuesto, no sería la primera vez. Pero él se calló. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque también quería salvar a su esposa. Y dentro de la cárcel, por supuesto, Dios tenía un plan y lo cumplió a través de José. Muchas personas pudieron ser bendecidas a través de él. Y delante del faraón también proclamó a Cristo. No estuvo poniéndose medallas, sino que proclamó a Cristo delante de la persona más poderosa de todo el mundo. Porque ciertamente este José
El Evangelio era todo para él. Estaba completo el Evangelio, era suficiente. Y él oraba, disfrutaba de este Evangelio 24 horas. Por eso todo lo que le ocurría sabía que era el itinerario del pacto. Todo eran acontecimientos para proclamar el Evangelio, para que el reino de Dios se estableciera. Y Daniel también era así. Le hicieron una ley engañosa para que durante un mes no estuviera orando. Pero al enterarse qué hizo Daniel, en Daniel 6:10 dice que Daniel lo primero que hizo, en vez de intentar utilizar su influencia con el rey, no, él se puso de rodillas en su habitación delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como solía hacer antes, 3 veces al día, como solía hacer antes, era su naturaleza. No solo delante de ese problema, no. Él lo hacía cada día. Y eso es la oración, 24 horas, cada día, en los días normales. Por eso cuando llegan esas situaciones, las podemos ver distintas. Daniel no vio que era una situación límite. Él sabía que era una manera de Dios para que su reino se estableciera, para que el nombre de Cristo fuera proclamado. Y así fue. Porque aunque fue introducido en la cueva de los leones, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y al salir de la cueva, llamado por el rey a la mañana siguiente, Daniel proclamó, glorificó a Dios. Y ese es el evangelismo que Dios tiene preparado. Pablo, exactamente igual. Él fue en Filipo apaleado. Había sanado a una mujer endemoniada, una divina, pero lo apalearon y lo metieron en prisión. Él era ciudadano romano. Él tenía derecho a un juicio. No lo podían meter en prisión ni apalear, sino un juicio. Era algo muy importante. Pero él se calló. ¿Por qué no dijo nada? Porque él estaba orando y sabía que Dios tenía un plan dentro de prisión. Y así fue. El carcelero y toda su familia fueron salvados por el Evangelio. Y también, aunque no lo dice específicamente, yo pienso que muchísimos de los presos pudieron conocer el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso podemos estar en dificultades, podemos darnos cuenta que en verdad nuestra vida es difícil siendo hijos de Dios. Nuestro matrimonio igual no funciona bien, con nuestros hijos hay problemas y con otras personas. Dios quiere renovarnos, quiere hacer un nuevo comienzo. Por eso que podamos renovarnos, solo podemos renovarnos disfrutando de este Evangelio. Jesús el Cristo, el Evangelio, tiene que ser todo, suficiente, completo para nosotros. Hay que renovarnos en la oración. Es la manera de disfrutar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Hay que orar 24 horas. De esa manera, todos los problemas, acontecimientos, todo lo que suceda, van a ser puertas, caminos para que se cumpla la evangelización. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar ciertamente disfrutando de esta bendición. Pablo pudo disfrutarla. Por eso ciertamente el corazón de Pablo fue traspasar este evangelio a las siguientes generaciones. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, para poder renovarnos, que podamos estar apoyándonos solo en el Evangelio y estemos restaurando en esta semana esa oración de 24 horas. Por la mañana al despertar, durante todo el día, como decía David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y antes de dormir, que podamos hacer esa oración profunda para recibir sanidad.